Nuestra serie, hoy es la segunda prédica de esta serie. Si no la han podido ver, pueden verla o escucharla en nuestra página web. De nuestra serie llamada Pecados Necesarios. ¿Cómo así que pecados necesarios? ¿Por qué le pusimos ese título? Porque es que como seres humanos tendemos como a categorizar los pecados. Y unos como que sí son, y otros no tanto. Y en nuestra sociedad es muy común, en nuestra cultura y aún dentro de la iglesia, uno dice, sí, pecado es robar, matar, violaciones, todo eso sí. Pero en la iglesia y en la sociedad hay algunas cosas que uno dice, bueno, todo el mundo lo hace. Como la mentira, como vimos hace 8 días, hoy vamos a ver el chisme. En 8 días, el manejo de la ira. ¿Será que hay alguno con problemas de manejo de ira? Bueno. Y el último, para broche de oro, el manejo de la lujuria. Ay, pasó, yo no. Vamos a hablar de eso. Porque es que cuando mencionamos la vida cristiana, pues es muy fácil decir una cantidad de cosas generales, pero cuando vamos específicamente a nuestro comportamiento, ahí sí. En nuestra iglesia tenemos un lema, que es, ¿cuál? Jesús el centro, ser como Él y seguirle la meta. Eso queremos que cada uno seamos. Hablamos un poquito a comienzos de año de cómo es que Jesús fuera el centro de nuestra vida y seguiremos hablando de ello. Pero en estas series, en la de esta y la próxima, vamos a hablar de cómo ser como Él. Ay, sí, yo cada día me parezco más a Jesús. Bueno, pues en concreto, 2 cosas. Jesús no miente y Jesús no dice chistes. Entonces, si nos queremos parecer más a Jesús, pues así. Porque ser como Él tiene que ver con nuestro carácter y nuestras relaciones. Uy, ¿cómo así que ser santo? Sí, ser santo es una de la dimensión práctica. Y esta es una de las más prácticas. Y vamos a ver qué nos dice la palabra en el día de hoy. Por eso es necesario hablar de estos pecados. Que todo el mundo los considera, no son mayor cosa. Para el Señor son asunto serio en nuestras vidas. Por eso, antes de iniciar la predicación, si usted está que se revienta por un chisme, aprovechemos, les voy a dejar 30 segundos para que saluden al vecino. Si tiene un chisme, dígalo allá, porque después de la prédica va a ser horror. Entonces párense, pónganse de pie, salúdense, dense un abracito, y si hay algo por ahí, díganlo hoy y ya jamás. Eso que empezamos, imagínate que bueno, también llegamos corriendo y no tenemos la oportunidad de saludarnos. Y bienvenidos, si hay personas que nos están visitando por primera vez. Bienvenidos. Muy bien, ya pongámonos, ya partir, terminó el chisme de por vida. Es la oración del día de hoy. Que generalmente empezamos a racionalizar estos aspectos de nuestra vida y no lo vamos a hacer en el día de hoy. La actitud frente a cada una de estas cosas que estamos hablando es que cada uno examine su propio corazón. Porque cuando uno trata estas prédicas, siempre es, hubiera traído a mi suegra, hubiera traído a mi no. Cada uno. Y pidiendo que con el Señor, no, es que yo ya estoy por encima del bien y del mal. No conozco al primero. Por lo tanto, examinemos nuestro corazón y he colocado en sus materiales un versículo por el cual estoy orando, por mi vida y por la vida de la congregación, para que este sea lo que nos mueva en estas prédicas. Salmo 139, versos 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Es lo que buscamos, que el Señor sea el que examine, y si tenemos problemas aún con esto, pues
Que el Señor nos muestre dónde y que nos dé la fuerza para cambiar, ¿cierto? ¿Se animan algunos que se sienten cómodos a decirlo en voz alta? Bueno, digámoslo en voz alta los que se sientan cómodos. Examina, Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino de vida. Amén. Que esta sea nuestra oración y vamos a compartir hoy sobre el problema del chisme. Algunos de ustedes han sufrido las consecuencias de ser chismeado. No que chismea, sino que las consecuencias. Además, con ustedes absolutamente castizo, chismeado. ¿Cuántos han sido chismeados y han sufrido? Cierto que no es nada agradable. Yo quisiera compartir dos pequeñitos que yo me enteré y pude participar. Muestra, no tengo ningún enojo, ningún problema, pero no es tan agradable. La primera, una de estas. Hace algunos años, quienes no lo recuerdan, en nuestra iglesia formó parte de la conformación de un ensamble musical que se llamaba el Grupo Aldaba. A propósito, si usted no sabe qué es Aldaba, no tiene los presidios, no tiene ni idea de qué es la colina campestre, pues a la salida podemos hablar. Un grupo magnífico. Tuve la oportunidad, compuesto por la mayoría de músicos de esta iglesia, pero también de otras. En su primer viaje al exterior, a la ciudad de Quito, a un congreso, les acompañé. Entonces fueron allá los muchachos por primera vez en el ambiente internacional. Y bueno, ¿se acuerdan de aquella época? Santiago tenía el pelo por acá. Y el uno tenía aretes, el otro la calvo, en fin. Pero cantaban, decían como ángeles. Y bueno, eso causó un impacto allá, que qué grupo tan chévere y todo eso. Y estando en uno de los recesos ahí compartiendo con un grupo de muchachos, tocaron el tema, ¡ay, vieron el grupo ese que vino de Colombia tan bueno, no sé qué nombre, la letra, la música, no sé qué? Y otro dice, no, pero las pintas de esos tipos, ¿y los vieron? No, mire que el uno así, que el otro no, que... No, y dicen que el pastor de ellos está por acá. Y los que estaban ahí empiezan, ¡ay! ¿Se imaginan cómo era el pastor? Si eso ¿cómo era el pastor? ¿Se imaginan? Estaba ahí calladito. Oiga, se imaginan y me dice, yo no me puedo imaginar. Ah, sí, usted lo ha visto. Sí, mucho gusto. De esos bárbaros. Ay, no. A veces uno habla y no sabe lo que está diciendo. Años atrás, tuve un problema de vértigo y prácticamente quedé sordo por lo menos por un tiempo. Mejoré algo, pero no del todo. Pero entonces en aquella época oficié una boda y me acuerdo que alguien me dijo, y yo aprecio que esa persona corrigió una cosa que era que creo que era una mala entendido. Alguien, pues, si uno está sordo no oye, pues, pero eso pasa. Entonces alguien pasó y dijo, seguro me saludó y yo, y dijo la expresión detrás de mí, ¡ah! Ahora el pastor está sordo. Menos mal que había alguien de la iglesia ahí que me conocía y dijo, sí, lo está. Mire cómo mal interpretamos muchas cosas. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Puede ser que todo el mundo lo haga, los cristianos no. Yo espero que esta comunidad, si hay alguna virtud, espero que desarrolle esta comunidad, es una comunidad que no sea una comunidad chismosa. Que la gente pueda venir, porque la gente venimos con problemas. ¿Qué persona va a sanar en qué comunidad si va a vivir en una comunidad chismosa? Nadie va a cambiar ahí. Todos estamos en un proceso, no somos producto hecho,
¿Y qué tal estar en medio de una cantidad de chismosos? El mundo puede ser que sí, pero que esta comunidad brille, porque no hay chisme. Pero entre otras cosas, ¿qué chisme? El diccionario lo dice claramente. El diccionario de la Real Academia dice: noticia verdadera o falsa. Ya nos está enseñando este pasaje. Porque yo conozco personas que dicen: no, yo no tengo de qué arrepentirme porque lo que estoy diciendo es verdad. Chisme, chisme, no importa si es verdad o es mentira. Si tú hablas de otra persona que no esté presente, así sea verdad, es chisme. Lo dice el diccionario, que no es nada cristiano. Y la fe cristiana habla obviamente de eso. O comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras. O se murmura de algo. El chisme no es nada bueno, entonces ¿por qué lo hacemos a diario? Mi abuela tenía un dicho, sabia mujer. Decía: las personas muy inteligentes hablan de las ideas. Las personas de inteligencia promedio hablan de las cosas. Las personas con poca inteligencia hablan de los otros. Creo que hay razón ahí. Encontré una expresión que me pareció buenísima en uno de los libros del pastor Rick Warren, que hablando de este asunto dice: cuando hablamos de un asunto con alguien que no es parte del problema ni de la solución, probablemente estamos chismeando. Buena definición. El Nuevo Testamento a los problemas de la lengua los clasifica en dos: calumnia y chisme. Son parecidos, bueno, no iguales. Dos palabras diferentes en el griego, pero cuando hablan de los problemas de la lengua los clasifican en dos: calumnia y chisme. ¿Y saben qué es calumnia en términos del Nuevo Testamento? Es, por ejemplo, si tú quieres matar a alguien y coges una pistola, vas frente a esa persona, le dices: te quiero matar, saca la pistola y le pega un tiro en la cabeza. Eso es una calumnia. Un chisme, en términos del Nuevo Testamento, es cuando tú quieres igualmente matar a esa persona, pero coges un rifle con mira telescópica y a distancia, sin que la persona se dé cuenta, apuntas, disparas, matas a la persona y la persona no supo a qué horas, cómo, ni dónde vino el tiro. ¿Ven la diferencia? Pero ven el peligro de ambas. Porque puede ser que para la gente, un chisme, eso todo el mundo lo hace. Para Dios no es así. Proverbios 6, 16 al 19, pasaje que citamos hace 8 días también. Bueno, uno similar. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Hemos hablado de la primera, que fue mentira. La segunda, en verso 19, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. No dice que el Señor no le agrada, dice que detesta, aborrece. Como veíamos hace 8 días, la palabra significa le causa náusea, ganas de vomitar a Dios. Con ese chismecito, sí, ese. Vemos la dimensión. Puede ser que para ti, para mí no sea muy problemático, pero para Dios es muy serio. Me puse a pensar por qué Dios aborrece eso. Pensé en varias cosas. Una, cuando la gente dice chismes acerca de mí, pues yo generalmente no me pongo y soy alguien que no es tan fácil, no me ofendo fácilmente. Pero si dicen un chisme de mis hijos, yo creo que Dios tiene una actitud así. Cuando hay de sus hijos que dicen algo de sus criaturas. También creo, porque el chisme lo que está revelando es toda la oscuridad que hay en el corazón de una persona. El chisme muestra que hay oscuridad, que el enemigo todavía tiene fortalezas en la vida de esa persona. Y por eso el Señor lo aborrece. Pero qué interesante que Proverbios dice que no es así para el ser humano. Dios lo detesta el chisme,
Pero ¿saben qué nos pasa a nosotros los seres humanos? Proverbios 18:8. Los chismes son deliciosos manjares. Aunque para Dios es algo repulsivo, para nosotros. Por ahí había un programa de televisión cuyo lema era el dulce sabor del chisme. Porque es así, lo dice, bíblico, ¿no? Los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Es que nos gusta. Hay cierto placer malévolo en el chisme. Y por eso es tan difícil sacarlo. Pero recordemos, el chisme para el Señor es algo que aborrece. Hay muy pocas veces, que en la vida, si la persona no está presente, podemos hablar de una persona. Muy pocas veces. La verdad, creo que ninguna, menos que haya una orden de un juez o algo así. Esté en peligro la integridad de esa persona, no sé, pero hay muy pocas veces. ¿Por qué entonces tú y yo chismeamos? Puse esa pregunta. Porque espero que si no hoy, en esta semana, estas hojitas tienen unas preguntas de reflexión al final, podemos pensar allá con el Señor, ¿por qué yo chismeo cuando lo hago? He encontrado varias cosas. A veces nos hace sentir importantes, porque es que cuando imagínate que es como que uno ya tiene cierto control, cierta importancia, tiene el auditorio pendiente, así sea el auditorio de uno, porque eso, chisme es si es uno o si son 10. Pero eso, la gente se siente importante, se siente elevada. A veces hay personas que se sienten tan mal consigo mismas que no hacen otra cosa para compensarlo, sino chismearlo. O a veces creen que su vida es una miseria, entonces tratan de destruir la vida de otras personas. No se sienten a gusto consigo mismos. Son personas inseguras. Hasta una persona un día me decía, ay, en medio de esta aburrición, pongámonos a hablar de la gente. Se sienten mal con la vida. Son reflejo de un corazón que tiene oscuridad. Somos llamados a vivir en el mundo, pero de otra forma. Y esta comunidad, tu vida y mi vida, sí que van a brillar si aprendemos a no chismear. Por eso, ¿cómo podemos conquistar eso? Yo revisé todos los pasajes que hablan del chisme o algo relacionado y clasifiqué más o menos lo que la Biblia habla en 3 cosas que uno debe pensar antes de hablar de otra persona frente a otra persona. ¿Cómo conquistar esto? Primero, pregúntate, ¿mi conversación edifica o perjudica? Yo sé que cuando esto del chisme dicen, no, pues que para bendecir al hermano. Pero de corazón, ¿edifica o perjudica? Miren lo que dice acerca de la lengua y está relacionado con este problema del chisme. Efesios 4:29 dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Proverbios 16, del 27 al 28, dice, el perverso hace planes malvados. Miren cómo lo llama el perverso. En sus labios hay un fuego devorador. El problema es que no nos identificamos con este versículo, pero hay que hacerlo. El perverso provoca contiendas y el chismoso, ¿qué dice? Divide hasta los buenos amigos. ¿Y es así? ¿Sí o no? Miren, en mi labor de servicio a otras iglesias de la confraternidad, y llevo ya como 20 y pico años sirviendo en diferentes formas, miren, yo no he visto la primera iglesia que se haya dividido por asuntos de doctrina. Y hay problemas de doctrina. Hay mala doctrina. No he conocido la primera, no sé, y de otras denominaciones también.
No he conocido la primera, pero sí he conocido a varias iglesias que se han dividido por el chisme de los miembros de esa comunidad. Varias. Tan peligroso es eso. La falsa doctrina se puede aclarar con la palabra, pero el chisme es una cosa peligrosísima y tremendamente contaminante. Hay algo que hacemos en Colombia frente al chisme, para tratar de ocultarlo. Nosotros nos hemos inventado como colombianos el sándwich de los cumplidos. Me explico. Si a mí me preguntan, por ejemplo, cómo hago el sándwich de los cumplidos para meter el chisme, generalmente empiezo con un cumplido. Pastor, Juan Carlos, ¿qué opinas de fulanito, de este fulano que es pastor? Es un siervo del Señor. Pero realmente ese tipo no enseña bíblicamente. No estoy de acuerdo con su doctrina, no refleja la palabra. Sin embargo, tiene un corazón por las almas de su iglesia. ¿Ven? Comienzo con un cumplido, le meto el veneno y lo termino para bajarlo. Común es un vicio del colombiano. Pónganse a pensar bien y si ves. Ay, ¿qué opinas de fulanita? No, es una chica inteligentísima. Pero ella lleva como 5 novios en un mes. Es una trabajadora excelente. ¿Ven? Muy, muy colombiano. Y a veces muy espiritual. Y en la iglesia escucho eso con mucha frecuencia. Ojo con el sándwich. Yo ya no llamo a los cumplidos, sino del veneno que le tenemos que ocultar. Otra expresión que a mí me hierve la sangre, necesito la conferencia de la ira de la persona. Pastor, la gente dice. La gente es quién, tú o quién. Cuando las personas me vienen a mí y me dicen, la gente dice, o me identificas la gente o no hablamos. La gente dice, otra arma que utilizamos y muy metida en la iglesia. Y debemos desenmascarar. Si tú no eres capaz de decir la fuente o qué, por eso, en nuestra iglesia necesitamos aún muchas más reuniones de oración. Pero si hay un ambiente donde tenemos que tener cuidado con los chismes, es ahí. Yo creo que hay algo espiritual ahí. Yo creo que el enemigo quiere dañar nuestra oración y quiere meter en las reuniones de oración el chisme. Porque qué pena, y tenemos que seguir orando en comunidad y lo seguiremos haciendo. Pero hay que ser muy cuidadosos. Porque las reuniones de oración se convierten fácilmente en reuniones de chisme, si es así. Hay personas que dicen que tienen dos de la intercesión, ¿qué es intercesión o del chisme? Tenemos que ser muy cuidadosos en las reuniones de oración. Ay, hermanos, es que tengo una carga por la hermana fulana de tal. Tengo una carga. Anoche pasé y vi que su novio llegó en el carro a las 9 de la noche. Salí de una reunión y pasé por la casa a las 12 de la noche y estaba el carro del novio. Tengo una carga. Salí a la oficina por la mañana y aún estaba el carro del novio. Hermanos, oremos. ¿Ven? Debemos ser muy cuidadosos. Debemos orar más. Pero debemos cuidar esa reunión. Estoy diciendo algo muy delicado. Miren, si tú vas a una reunión de oración y la persona no te ha dado autorización de compartir una petición, no tienes el derecho de compartirlo en esa reunión de oración, por más que sea de oración. Si la persona no te ha dado expresas indicaciones, ¿sabes? Lleva mi problema a la reunión de oración para que otros oren. No debes hacerlo. Y lo digo con énfasis porque es lo que más veo.
Si tú te enteras de un problema de alguien, lleva esa carga personalmente. Pero si la persona expresamente, yo casi que lo pido por escrito, no te autoriza, no tienes derecho de hacerlo. Sí debes interceder, sí debes llevar la carga, pero no la puedes compartir. Y en los grupos pequeños, igual. Estamos trabajando para que los grupos pequeños sean cada vez mejores, más chéveres. Miren, es prohibido en un grupo pequeño hablar de otra persona que no esté presente, por favor. No, pero no podemos hablar de otra persona si no está presente en el grupo pequeño. Es muy, muy importante. Un principio que últimamente lo resumí y me está ayudando a manejar esto, porque yo también tengo que hacerlo. Todo lo que digamos, ojo, miembros de la colilla, todo lo que digamos de acuerdo a la prédica de los 8 días debe ser verdad. Todo lo que digamos debe ser verdad. Pero no toda verdad debe ser dicha. ¿Entienden? Todo lo que digamos debe ser verdad, pero no toda verdad puede ser compartida. Si queremos quitar ese tremendo mal en cualquier comunidad que se llama chisme. Cuando hablo, edifico o perjudico. Tenemos que ser cuidadosos, tiene que ser consciente, porque como seres humanos nos gusta el chisme, pero tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Otra pregunta que la Biblia dice que nos debe ayudar, y a mí me ayuda: ¿estoy haciendo públicos asuntos privados? Esto es de buena ayuda. Proverbios 11, versos 12 al 13 dice: el falto del juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. ¿Ven? La gente chismosa revela los secretos. La gente confiable es discreta. Ahí sí, como me dicen, más claro. El cristiano es llamado a ser una persona discreta, prudente. Sí. Y tenemos que trabajar por eso y ser cuidadosos. La gente chismosa revela los secretos. La gente confiable es discreta. La Biblia es Proverbios 25, 9 al 10. En esta traducción tiene un giro ahí idiomático como confuso, ya les explico. Defiende tu causa contra tu prójimo, pero no traiciones la confianza de nadie, no sea que te avergüence el que te oiga y ya no puedas quitarle la infamia. Básicamente lo que está diciendo este pasaje es que, mira, ten cuidado con lo que dices, porque la gente va a notar. Si tú estás diciendo chisme de alguien, ¿qué es lo que la otra persona va a pensar cuando tú estás diciendo chisme de alguien? Que cuando salgas de ahí vas a hacer lo mismo contigo. Pues espero. Y uno lo piensa. Por eso debemos ser cuidadosos. Miren, les comparto una experiencia muy dolorosa, muy dolorosa, de un grupo pequeño, no de esta comunidad. Una pareja de X iglesia cristiana tuvieron serios problemas. Él tuvo un problema de infidelidad muy grave. Fue muy duro para él, para la familia, la esposa, pero por gracia del Señor la esposa accedió a trabajar, él también. Él tenía un genuino arrepentimiento. Empezaron a trabajar con el consejero. Ella empezó a empezar a perdonar, a manejar las cosas, y el hogar iba mejorando. A tal punto que ellos pudieron participar en un grupo pequeño de parejas. Y un día ellos sintieron la tranquilidad de ese grupo de parejas, de compartir la lucha que estaban teniendo, para que los parejas que estaban oraran.
miren, nosotros tuvimos este problema. Él mismo dijo, yo tuve un problema, yo le fui infiel a mi esposa, pero el Señor el Señor y mi esposa me han perdonado y estamos trabajando. En fin, alguien de ese grupo, yo creo que sin mala intención, le compartió a otra persona nuevamente para orar que esta pareja estaba teniendo esa dificultad. Aún poniendo la frase, no se lo digas a nadie, por Dios. ¿En qué ingenuidad? O sea, ¿tú todavía crees eso? No se lo digas a nadie. Y esto se supo en la iglesia. Miren, la vergüenza que le hicieron pasar a esa mujer, porque ella fue la que se sintió más avergonzada, afectó tanto su vida que todo el proceso de consejería se echó a pique y esa pareja se divorció. Ella no pudo manejar la culpa y la pena de la comunidad. ¿Saben? Esa pareja no se separó por el adulterio de él, sino por el chisme de una persona indelicada. Es un asunto serio. No podemos tratar, yo diría, ni privados ni públicos asuntos si la persona no está presente. Pero debo ser cuidadoso. Estoy en este momento diciendo cosas privadas, lo estoy poniendo en público, y público significa una persona. Una persona ya es un público. No, pero es que es la verdad. No estamos hablando de eso. Y esto de los medios sociales, de las redes sociales, sí que es peligroso para eso, ¿cierto? Tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, tú ya sabes que todo lo que colocas en una de esas redes es público. Yo no sé por qué la gente todavía no entiende eso. Difícilmente hace 20 años una persona se ponía a compartir un chisme y llamar a 300 personas. Eso no se imagina la fatiga de estar llamando, ay, fulanita, 300 personas es muy difícil. Ahora se hace en un segundo. El cristiano debe manejar con mucho cuidado las redes, porque un tuiteo y ya se supo el medio mundo. La tercera pregunta sí que es comprometedora, porque a veces asumimos y decimos, no, yo no. Pero no es solamente si yo no, sino estoy permitiendo que otros cuenten chisme. Porque es que el creyente, el Señor nos ha dado el ministerio de la protección, de proteger a los seres humanos. No solamente los creyentes, cualquier ser humano, el creyente debe protegerlo. Miren lo que dice Proverbios 17:4. El malvado hace caso a los labios impíos. No está diciendo que él está diciendo, hace caso. Y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa. Si lo escuchas, lo promueves. Que esto quede claro en la comunidad aquí. Si lo escuchas, lo promueves. Ay, no, pero es que no. Si lo escuchas, lo estás promoviendo. Tengo varias expresiones que nos pueden ayudar. Hay algunas sutiles, cuando el ambiente se está poniendo, ¿no? Algunas que, digamos, la forma más sutil y, digamos, amable es: creo que esta conversación no edifica, me ausento de ella. Es una forma muy diplomática, ¿cierto? También podemos tener expresiones como: si esa persona estuviera aquí, se sentiría avergonzada. Y eso ya debe frenar. Pero ¿saben cuál es la respuesta bíblica?
Querido hermano y hermana, si tienes problemas con esa persona, ve y habla directamente con él o con ella. A mí no me compartas ningún detalle y no tengo que saber los problemas que tú tienes con otra persona. Ve y habla directamente. Porque es que el chisme se vuelve muy difícil de controlar con alguien con el que tenemos conflicto. Pero eso no quiere decir que no sea pecado. Puede ser que te caiga muy mal, y entre más malo cae la persona, pues más difícil de controlarlo. Pero si alguien viene en esta comunidad y te dice, mire que fulano, eres parte del problema, si no, y si tienes problema con esa persona, ve y habla directamente, no puedo resolver el problema. Bien directamente. Estás hablando de otra persona que no está presente aquí, no hablemos más. Un amigo me enseñó una cosa y es muy buena. Ese es el corazón del creyente. Si no tienes que decir nada positivo de esa persona, no hables nada. Eso sí es una buena. Si no tienes nada positivo que decir, no digas nada. Así se comporta un cristiano. Muy pocas veces existen excusas para compartir algo de la vida a una tercera persona. Muy pocas veces. Yo puedo imaginar algunas veces, por ejemplo, en algunos menores de edad, que, por ejemplo, si yo me doy cuenta que están con problemas de alcohol o droga, pues realmente creo que uno tiene que hablar con los papás. Es difícil, estás en cierta medida traicionando, pero, ¿entienden? Pero son muy pocas, no sé, alguien que esté en un proceso de rehabilitación y esté en camino al abismo y uno tiene que hablar con la persona, pero si no, de pronto puede hacer algo con alguien alrededor que le ayuda a que no se hunda más, ¿cierto? Pero son muy pocas veces. Porque tus palabras y mis palabras son un asunto serio. Y en un país como el nuestro, donde sufrimos de verborrea, hay un versículo que el creyente debemos poner en nuestro espejo todos los días. Mateo 12, versos 36 al 37. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta, lo dijo Jesús, de cada palabra ociosa que hayan pronunciado. Eso, cuando uno lo lee, dice, yo sé que de aquí, hoy del servicio, así como uno calladito. Así pasó en el de ayer, todo el mundo salió. No, pues tampoco, pero es que es muy serio. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Por lo tanto, las palabras son un asunto serio. Si vas a hablar de otra persona, que sea algo constructivo y que puedas decirlo, aunque constructivo y todo, que lo puedas decir frente a esa persona. Ojo, recuerden, no, pues es que yo lo que estoy diciendo es verdad y se lo sostengo. No es si es verdad o si es capaz de sostenerlo. No se debe hacer. Tus palabras y mis palabras. Debemos pensar lo mejor de otros. El creyente, como creyentes, estamos para ser, ¿qué? ¿Portadores de qué? De buenas noticias. Hombre, qué antitestimonio es un creyente chismoso, eso sí es lo peor. Porque el creyente que Dios está iluminando su corazón es portador
de buenas nuevas. Para todos debemos trabajar. Si es posible vivir una vida sin chisme. Porque tú y yo seamos buenos y empecemos a... No. Recuerden que Cristo murió por tu pecado y por mi pecado. Cristo nos libra del pecado y de la muerte eterna. Y también Cristo nos libra del chisme. Pero claro, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón al Señor, pedir su ayuda, pedir la llenura de su Santo Espíritu y reconocer en primer lugar, como todo en la vida, que tenemos pecado y que tenemos un problema ahí. Señor, ayúdame y cuando yo esté enojado no haga esto, ¿cierto? Tenemos que reconocerlo, es el camino para que el Señor nos libere. No es que solamente puramente autodisciplina, ayuda, pero eso no, en medio de una rabia bien grande, pues le va a uno toda la autodisciplina y empieza a despotricar de otro. Pero cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo, tú y yo podemos tener victorias sobre ese pecado que es serio, el pecado del chisme. Que el Señor nos regale una comunidad donde somos discretos, donde la gente puede venir aquí con sus problemas, porque es que entonces ¿a dónde va a ir? Y no encuentre un grupo de chismosos que se creen más santos que el resto de la humanidad. Son un grupo de personas amables, cálidas, que entienden los problemas de las personas y son muy discretas y cuidadosas en su conversación. Y el Señor nos puede regalar eso, a ti y a mí, a tu familia, porque tú y yo conocemos cómo el chisme ha destruido matrimonios, hogares, familias. Vamos a orar para que el Señor, por su obra, nos dé victoria sobre este. Señor, gracias que tu misericordia fuiste a la cruz aún conociendo quiénes somos, como dice tu palabra, aún sabiendo que éramos pecadores, tú fuiste a la cruz para librarnos de la muerte, de la condenación eterna y del poder del pecado. Por agradable que éste parezca, por común que sea nuestra cultura, por heridos que estemos, Señor, transforma. Señor, que nos parezcamos más a ti, pero que sea del corazón. Ayúdanos esta semana a todos a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué es que yo chismeo? Y buscar en ti la sanidad. ¿Será que me siento inseguro? ¿Será que tengo poca fe? ¿Será que siento que mi vida no es lo suficientemente buena? No sé. Pero todas estas causas las podemos llevar a tus pies y tú puedes sanarnos. Señor, que al hablar, tu Santo Espíritu nos recuerde que nuestro lenguaje debe ser siempre para edificación, no para perjudicar. Señor, ayúdanos a tener la seriedad con los asuntos privados de las personas. Y recuérdanos que no tenemos el derecho de juzgar ni de comentar. Y Señor, con gracia y con amor podemos ayudarnos unos a otros. Porque es tan frecuente que a veces forma parte ya de nuestro lenguaje diario. Y es bueno que alguien a nuestro alrededor nos diga, mira, cuida esto. Mira, esto no es así. Y no nos sintamos enojados por ello. Pero sobre todo pido y pedimos en esta mañana que la obra tuya en la cruz
nos libre a los que estamos aquí presentes de la esclavitud del chisme. Y Señor, ayúdanos también a perdonar cuando en medio de un chisme pues nos hieren, porque tú sabes la verdad, tú sabes quiénes somos. Y Señor, ayúdanos también a no ser tan sensibles a los comentarios. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Puestos de pie, vamos a cantar esto, que Jesús sí nos libra, su obra nos libra de todo pecado.